Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Hoy tenemos nuevamente con nosotros a nuestro maestro, José Briceño. Bienvenido nuevamente, maestro. ¿Cómo se encuentra? Bendiciones, Joel. Contento, muy contento. Esto es mi pasión, esta es mi vida. Cada vez que me toca ministrar y exponer el texto sagrado, se me está presentando o dando una gran oportunidad de expandir el conocimiento de Dios al mundo, ¿no? Que Claro, tanto lo necesita. claro que Creo que es sí. una gran labor, un gran llamado, una gran responsabilidad. Por eso le doy gracias a Dios por este programa y le doy gracias a Dios por ti. Gracias por invitarme. Amén. Y gracias por lo que estamos haciendo. Estos programas van a llegar muy lejos Claro. van a llegar. Yo lo Y, sé. es un placer y un honor siempre recibirle. Usted es parte de este programa, cara a cara con la verdad. Tiene dos Bueno, rostros. Tiene el rostro de José Briceño y tiene el rostro de Joel Maldonado. Y que a través de esta plataforma podemos darle a muchas personas la rica sabiduría y las ricas enseñanzas que el Dios del cielo, Dios eterno, le ha podido dar a usted para que muchas personas puedan abrir los ojos y puedan tener un mejor entendimiento de la palabra. Ese es el propósito de este programa. Y como dije, ¿verdad? Un principio, hoy estaremos continuando hablando sobre la continuación del programa del viernes pasado, que es la encarnación del verbo, la kenosis del eterno. Esto es un tema que es bastante profundo, es un tema que tiene mucho el cual discutir, el cual hablar. Hay muchas cosas que muchas personas desconocen. No es simplemente lo que está escrito en la Biblia. Hay mucho más que descubrir, hay mucho más que aprender sobre estos versículos, hablando específicamente de Filipenses 2, del 5 al 10, que es donde nos quedamos hablando el viernes pasado. Y antes de continuar, no quiero continuar sin antes decirle que entren a nuestras redes sociales, busquen el YouTube, Facebook fanpage y TikTok, comenzando por las redes sociales del maestro Briceño, doctor Maestro José Briceño. Usted va a encontrarlo en el YouTube, así como yo lo estoy diciendo. También lo va a encontrar en el Facebook fanpage y en el TikTok. Vaya, inscríbase y coopere y ayude para que nosotros podamos seguir creciendo y llevando más la palabra. Puede entrar también a mis plataformas donde usted va a conseguir cara a cara con la verdad, tanto en YouTube, cara a cara con la verdad, en fanpage Facebook y cara a cara con la verdad en TikTok. Ahí vaya y ayúdenos, y si usted desea puede suscribirse y darle like a nuestras respectivas páginas. Ahí va a encontrar mucho material. El maestro Briceño tiene mucho material de muchas enseñanzas que yo sé que usted, al igual que yo, van a salir como he sido yo. He sido bastante edificado con las enseñanzas de nuestro maestro José Briceño. Bueno, pues vamos entonces a entrar. La clase pasada, ¿verdad? La clase pasada, como si esto fuera una escuela. El programa pasado estuvimos comenzando a hablar sobre lo que hablamos de la kenosis del verbo, y comenzamos dando la pregunta que decía: ¿qué significa la kenosis en la fe cristiana y en qué se diferencia de otras formas de humildad? Donde el maestro rápido me dijo que no se podía hablar de la kenosis, como tampoco se podía hablar de la preperosis, ¿verdad? Que fue lo que usted comentó, sin antes discutir la encarnación, eh, que es lo que comenzó a hablar el maestro, y donde estuvimos hablando un poco en Isaías, donde en Isaías usted comenzó hablando y diciendo que el verbo se ofreció él mismo para hacer la encarnación, donde luego después comenzamos a discutir los versículos del 5 al 10 de Filipenses 2, ¿verdad? Y ahí comenzamos, y ahora nos quedamos donde vamos a estar discutiendo ¿en qué consiste la humillación del verbo? en qué consiste la La humillación humillación del verbo. del verbo, es donde vamos a estar hablando hoy, en qué consiste la humillación del verbo. Así que, maestro, eh, Mira, esto es suyo. antes de eso, ¿no? Porque hubo una pregunta, hubo una persona una no varias, porque ya el programa está en YouTube, tú lo Claro. tienes, ya yo lo subí.
varias personas que me han preguntado, maestro, ¿qué significa la unión hipostática? Wow. Que eso tiene que ver con la encarnación del verbo. Usted, cuando desarrolló la encarnación del verbo, habló mucho de la unión hipostática, muchísimo. Pero eso nos dejó a nosotros en el aire. ¿Usted nos puede explicar eso? Okay. En la Biblia hay términos. Esto no se puede olvidar nunca. Todo estudioso de las Escrituras debe entender esto. En la Biblia, o en el ámbito de la teología, es eso. Así es. En el ámbito de la teología hay términos que no son bíblicos, pero que tienen mucho que ver con lo que está plasmado en el texto sagrado, lo que se plasmó por inspiración y está en revelación. Y dichos términos pues tienen una relación muy cercana a la información bíblica. Por ejemplo, te voy a hablar de una verdad paralela. Trinidad. El término Trinidad no aparece en la Biblia. Es correcto. Pero es un término teológico. Usted busca el término Trinidad en un diccionario bíblico, no la va a conseguir. Pero si usted se busca el término Trinidad en un diccionario teológico que es diferente, usted ahí la va a conseguir. Entonces, en el diccionario teológico hay términos que se tomaron, se expresaron por causa de que dichos términos, valga la redundancia, están relacionados con la información bíblica. Uno de ellos, además de Trinidad, otro de ellos es la unión hipostática. ¿Qué es esto? Tiene mucha relación con la encarnación del verbo. La encarnación del verbo se dio mediante una causa divina en forma milagrosa que es inexplicable, inaccesible, que en el ámbito de la teología, porque no son términos bíblicos, se conoce como la unión hipostática. Esta expresión en el campo de la teología es la doctrina cristiana que aplica o explica que Jesús es una sola persona con dos naturalezas, completamente divina y completamente humano, unidas, sin mezclarse ni dividirse. Lo que fue crucial para que pudiera identificarse con la humanidad, siendo a la vez Dios, verdadero hombre y verdadero hombre, y no dos personas separadas. Repito, siendo a la vez Dios, un Dios verdadero y un hombre verdadero, y no dos personas separadas. Este término compuesto, denominado como la unión hipostática, como doctrina, fue establecida formalmente en el Concilio de Trento de Calcedonia. Esto nace en el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, y es fundamental para entender la encarnación del verbo y la salvación mediante la figura del Dios hombre, ya que solo Dios, haciéndose hombre, podía remitir los pecados de la humanidad. La unión hipostática nace como la doctrina bíblica, repito, la unión hipostática nace como doctrina bíblica y fue fundamental para contrarrestar la controversia del monofisismo. Oiga, monofisismo. Creencias que alegaba que Cristo era divino, pero no humano, que en Jesús había una apariencia de humanidad. Y el nestorianismo, que alegaba que en Jesús habían dos naturalezas, la divina y la humana, con posibilidades de una supuesta separación. ¿Ya? Entonces, por eso en el concilio de Calcedonia, que es un concilio casi el 90% cristocéntrico, donde ahí se discutieron la doctrina de la persona de Cristo y se tomaron decisiones que fueron muy buenas, teológicamente hablando, fueron muy buenas. Es donde se tomó la decisión de hablar o de colocarle un nombre o una característica o un nombre, término, a la unión de las dos naturalezas, y ese término se llama la unión hipostática. De ahí es donde sale esto. Sí, mire, maestro número uno.
dos cositas rápido para poder continuar con lo que queremos hablar, pero rápido, porque para mí esto es importante. Número uno, un diccionario teológico no es nada erróneo, no es nada equivocado. Un diccionario teológico, aunque no es lo mismo que el diccionario bíblico, es necesario, es importante y no se desvía de la verdad de la palabra ¿verdad? Para estas personas que desconocen muchos, ¿verdad? Materiales y muchas cosas que podemos utilizar para aprender mejor de la palabra. Y esto es muy importante. Ahora, número dos, este punto también que usted lo habló en el programa pasado, cuando usted dijo que Dios o Jesús no era 100% hombre y 100% Dios. Jesús era hombre, Jesús era Dios. Son dos cosas que usted dijo que era diferente. Y hay personas que yo sé que están escribiendo, que están hablando como que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Y es importante identificar la diferencia de esas expresiones. Sí, porque un 100% y un 100% es un 200%. Y esto no tiene que ver con porcentaje, tiene que ver con lo absoluto de una humanidad y lo absoluto de una divinidad que se unen completamente. Entonces Jesús es todo hombre y es todo Dios y es todo hombre. No hay Punto. separación, no hay separación. No hay ni se puede. La unión hipostática es algo indisoluble, algo indivisible, algo Claro, que ya el verbo no puede salir del cuerpo de Jesús. Quien está sentado a la diestra del Padre es el teantropos, el Dios hombre. El verbo no abandonó el cuerpo de correcto. Jesús. En la cruz, quien abandonó el cuerpo de Jesús fue el Espíritu Santo, por causa del pecado que Dios puso sobre él, la muerte que Dios puso sobre él. El Espíritu Santo no podía quedarse morando en él, tuvo que salir. De Claro. paso, a quien Dios envió al Hades o al Seol a resucitar a Jesús entre los muertos fue al Espíritu Santo. Quiere decir que no estaba con él. Claro, y era para mí importante que se hiciera esa aclaración porque estoy viendo muchos escritos y mucha gente escribiendo todavía sobre eso y usted lo explicó en el programa pasado, donde están refiriéndose que Jesús era 100% hombre, 100% Dios, y eso hace una separación. No, él era uno, él era hombre y él era Dios. Y ese es el punto, Punto. ¿verdad? En el cual usted Todo Dios, estaba. todo hombre. Todo Dios, todo hombre. Es correcto, es correcto. Entonces, ya hoy vamos entonces a entrar a lo que es, en qué consiste la humillación del verbo. Así que vamos a entonces ya a comenzar con donde nos quedamos en el programa Mira, pasado. tengo mis notas acá porque yo soy un hombre muy organizado. Yo quiero presentar verdades del reino en una hilación de un pensamiento. No quiero tirar un mensaje descontextualizado, desfasado. Lo mío no es tirar un mensaje a destajo, a pedazos. Lo mío es respetar la hilación del pensamiento. Entonces, presta atención a esto que voy a decir, a esa pregunta, ¿en qué consiste la humillación del verbo? Anteriormente afirmé, digo anterior porque eso está en el estudio pasado, que el verbo se le dieron condiciones para venir a formar parte de la humanidad en la vida de un hombre llamado Jesús. Dichas condiciones no lo afectaron como Dios, pero sí lo limitaron en su deidad. Lo limitaron por completo. Vamos a ver. Vamos a leer, vamos a presentar las condiciones. Por todas las condiciones que están conseguidas, son 6. Vamos a ver. Primero, según Primera de Reyes, el capítulo 8, versos 27 y Segunda Crónicas 6, 18, los cielos y los cielos de los cielos no sostienen la grandeza de Dios. No sostienen la grandeza del Jehová Dios. No sostienen la grandeza del Dios Verbo. No sostienen la grandeza del Dios Espíritu Santo, el Dios eterno, el Espíritu eterno. No la sostienen, jamás. Ellos son infinitos. Esto tiene que ver con lo eterno, tiene que ver con el tiempo. No están sujetos al tiempo, lo infinito con el espacio. Es correcto. No hay medida, no hay anchura, no hay altura, no hay quien sostenga a Dios. No hay espacio en el universo que puedan limitar a Dios en su grandeza. No existe, no lo hay. Él es infinito. La humillación del verbo consiste en que, siendo lo más inmenso como Dios, viene a ser de un embrión, un habitáculo, para estar en el vientre de una mujer
siendo infinito y no teniendo medidas, vino a formar parte de una figura microscópica, científicamente hablando, que es un embrión. Por eso el salmista, el Salmo 139, verso 16, David registra esta verdad. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Fíjate. ¿Ah? Segundo, dejó la alabanza de los ángeles para venir a recibir el vituperio de los hombres en la vida de un hombre sin poder intervenir en su defensa. Según Juan 17:5, Salmo 22:6, Isaías 53:3. Si Jesús apela a su divinidad, no queda nadie, no queda nadie. 3, deja una esfera de gloria para habitar en un mundo corrupto y sumergido en el pecado, según Juan 17:5. 4, siendo la fuente de la bendición, vino a morar en un ser que fue hecho maldición, según Lucas 1:39-42 y Gálatas 3:13. 5, siendo 3 veces santo, vino para habitar en un ser que tomó todo el pecado de la humanidad, para ser el germen del pecado. Esto es Jesús, según Isaías 60, según Isaías 6:3-2, según Isaías 6:3 y segunda carta Corintios 5:21. Wow, qué poderoso Número eso. 6. ¿Ah? Qué poderoso eso. Sí, y número 6, siendo el que le dio vida a todas las cosas y estando en él la vida, vino a morar y formar parte de un ser, Jesús, que pasó por las muertes, tanto física como espiritual, ¿ya? Permaneciendo 3 días y 3 noches en un cuerpo inerte, según Salmo 88:3-5, Hebreos 2:14, Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Ahora, presta atención, porque lo que voy a decir ahora tiene que ver con el paso número 6, que tiene relación con la humillación del verbo. Okay. Presta atención a esto. Cuando se produce la muerte física en Jesús, porque en Jesús se produjo primero la muerte espiritual y después la física. Si Jesús no muere espiritualmente, no puede morir físicamente. Ahora, yo no estoy diciendo que Jesús murió espiritualmente, que el espíritu de Jesús murió. Yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que el espíritu de Jesús murió. Estoy diciendo que Jesús murió espiritualmente. El Padre se separa de él. Para que la muerte física entrase en Jesús, primero tenía que entrar la muerte espiritual, que fue lo que pasó con Adán y con Eva en el huerto del Edén. Claro. Para que la muerte física entrase en Adán y Eva, primero tuvo que entrar la muerte espiritual, que es la separación de Dios y del hombre. Debido al pecado. Sí, correcto, por causa del pecado. Y entonces cuando se produce la muerte física en Jesús, su ser, que es su espíritu y su alma, porque Jesús es un espíritu con un alma y tenía un cuerpo, sí, igual que nosotros. Correcto. Un ser humano con un espíritu. El espíritu es la persona, en el alma está la personalidad y en el cuerpo se manifiesta. Es el eslabón que nos permite manifestarnos en este mundo físico, comunicarnos con el mundo físico. Entonces, cuando Jesús se produce la muerte física en Jesús, su ser, o sea, su espíritu y su alma se fueron al Hades. Pero el verbo se quedó en el cuerpo. El verbo se quedó en el cuerpo. Y esto fue lo que permitió que su cuerpo no se pudriera, ya que la persona del verbo en el cuerpo inerte de Jesús preservó el cuerpo y no permitió que su cuerpo tuviera corrupción. Por eso es que el libro de los Hechos, el que escribió, que fue Lucas, capítulo 2, verso 31, lo dice bien claro. Dice así: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo y su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Qué es lo que preserva el cuerpo de Jesús? El verbo, porque la unión es hipostática y el verbo no podía salir de ese cuerpo. El verbo está amalgamado, indisoluble, está con el cuerpo, no puede salir. Cuando usted dice el verbo, ¿usted se refiere al espíritu del verbo? No. Estamos hablando del verbo, que es inexplicable, no se sabe. Okay. La Biblia te da muy poca información del verbo. Okay. Pero es el verbo, punto. Es un Dios, es Dios en palabras. Es el verbo. Ahora, el hecho en Hechos 3:15 se nos dice que en Cristo está el autor de la vida, haciendo referencia al verbo. Es totalmente falso. Oiga bien lo que viene.
Es totalmente falso en la teología alegar que Jesús no tuviera un espíritu en su ser, ya que ya que el verbo ocupaba el lugar del espíritu. No, eso es falso. El pensar así es entrar en el campo del apolinerarismo, doctrina que negaban la posibilidad de que Jesús fuera un espíritu con un alma y que tenía un cuerpo. Jesús, como persona humana, es tricótomo. Él fue y es, porque todavía está en la diestra del Padre. Es un espíritu, tiene un alma y vive en un cuerpo, pero que está glorificado. Esa es otra cosa. Eso hay que entenderlo bien claro. Y la parte número 7 es que el conjunto de la deidad, de la humillación del verbo, el conjunto de la deidad por los siglos de los siglos siempre han permanecido juntos y por primera vez se separan por causa de la muerte de Jesús. Por la unión hipostática que se dio en las dos naturalezas, la divina y la humana, no se podía separar. Es imposible que el verbo se separe de la humanidad de Jesús. Esto indica que la separación que sufrió Jesús como ser ante Dios por causa de su muerte la llevó el verbo sin que la muerte le afectara a él en lo absoluto, pero se separó de Dios. Wow. Salmo 22:1, Mateo 27:46. Como digo yo, él vaya comiéndose esa mandarina mientras le pelo la otra. No, eso está mata demonio. A mí lo más que verdaderamente me llama la atención es lo de que el verbo se queda en el cuerpo. Eso es algo que es como que se entiende, pero es inexplicable en la misma vez. ¿Verdad? Ya que cuando el pueblo no se fue al limbo. El pueblo se quedó en el cuerpo de Jesús. El verbo se quedó en el cuerpo de Jesús. Él no podía salir de allí. Es la unión hipostática. No se te olvide nunca que fue el verbo el que se hizo carne. No la carne se hizo verbo. Es correcto. Dos cosas diferentes. De hecho, a mí me hicieron una pregunta. La encontré un poquito, no sé, curiosa, como que, no sé ni cómo explicar cómo encontré la pregunta, pero me hicieron esta pregunta, maestro. Yo quisiera hacérsela a ver si usted entiende, si usted cree que pueda dar una contestación. Al Jesús salir, ¿verdad?, de un ser humano. Jesús fue cargado 9 meses y nació de un ser humano, pero no fue engendrado por ser humano. ¿Qué explicación se le da a eso? Es un tópico diferente a lo que estamos hablando, porque eso tiene que ver con una supuesta concepción que no se dio. Okay. Que la unión de los gametos, de los dos gametos masculinos y femeninos, se le llaman concepción. Eso no se dio en Jesús, pero eso tendríamos que entrar a hablar única y exclusivamente de eso, porque eso tiene mucho sí. que decir. Claro, que decir. El ángel, cuando se le aparece a María, en la Reina Valera y la Castillo de Reina y Cipriano de Valera, la versión del cántaro que sacó Cipriano de Valera y la versión que sacó el Castillo de Reina del Oso, y muchas versiones, cuando el ángel se le aparece a María, le dice concebirás. Es correcto. ¿Ya? Y tendrás un hijo. El término concebirás allí, eso no aparece en el texto original. En el texto dice recibirás y mantendrás y tendrás un hijo. Y dice el texto así: recibirás, mantendrás y parirás un hijo. Recibirás tiene que ver con cuando Dios coloca a la semilla en el vientre de María por el Espíritu Santo, que eso no lo puede explicar nadie, porque no hay concepción. No hay la unión de dos gametos masculinos y femeninos. No existe eso. Entonces, el ángel le dijo, recibirás, mantendrás, que son los 9 meses, y parirás un hijo, que es dar la luz. Pero no le habló de concepción. Por eso es que eso tiene una explicación muy grande. Claro, eso tiene que ver con cristología. Yo tengo la explicación correcta y todo, pero si entramos en eso, no podemos, no tenemos tiempo para eso. Vamos a dejarle esa pregunta para ya otro programa prontito, porque estamos en el mismo tema en esa pregunta. Sí, claro. Estamos en el mismo, así que vamos a ver si quizás para el próximo programa podamos hablar de eso. ¿Cómo se dio la encarnación del verbo? Es la pregunta que corre, la siguiente.
porque tenemos la humillación del verbo, pero tenemos la encarnación del verbo, la humillación del verbo, y ahora, ¿cómo se dio la encarnación del verbo? Vamos a responder esto. ¿Okay? Me tienen que tener mucha paciencia porque yo soy un estudioso de las escrituras y las escrituras se estudian aún yendo a la historia, a la idiosincrasia, a las culturas, a los tiempos, a los historiadores judíos. Eso es importante, eso es importante. A la historia de la iglesia. Eso hay que estudiarlo. Nosotros no podemos solamente leer Biblia por leerla. Vamos a ver de dónde nace todas estas cosas. Claro. Mire, para mí es importante que usted haya hecho esa aclaración. Para mí eso es muy importante porque es que hay muchas personas que miran este programa o ya sean parte de este programa, escuchan ciertas cosas profundas que usted hablan aquí, no las entienden porque ellos son simplemente lectores, no son estudiosos. Y por eso es que entonces ellos llegan a sus conclusiones y comienzan a hacer sin número de comentarios y argumentos que no están de acuerdo con lo que usted está hablando. Mira, ¿cómo se dio la encarnación del verbo? Presten atención. El pensamiento de Nestorio, estamos hablando de un personaje. El pensamiento de Nestorio, obispo de Antioquía, en el siglo V, él decía, esta era su forma de pensar erróneamente. Fue debatido en los concilios, en los 7 concilios que se dieron fue debatido. Esto que voy a presentar ahora fue debatido en el concilio de Trento. Lo tomaron como una aberración este pensamiento. Wow. Él decía que Jesús nació de María. Eso es verdad. Pero solo después de su nacimiento, cuando Jesús sale del vientre de la mujer de María, solo después de su nacimiento dice que el verbo entró en Jesús. Estamos hablando de una incorporación del verbo en Jesús. Ese es el pensamiento de Nestorio. Y él lo hace tomándolo como habitácula, según el verbo tomó a Jesús como habitácula, pero después que Jesús nace, o sea que el verbo no se hizo carne. Es correcto. Sino que el verbo invadió la carne. Ese es el pensamiento de Nestorio. El verbo no se hizo carne, el verbo entró en el cuerpo de Jesús después que Jesús nace. Wow. Entonces él dice que el Espíritu Santo tomó a Jesús como un habitáculo para luego abandonarlo en la cruz. Mira la locura de este ser. Para luego abandonarlo en la cruz. Este pensamiento rompe con todos los principios de lo que es la unión hipostática. Mejor decir, rompe con todos los principios de la información bíblica, lo que está en el texto sagrado. Es correcto, sí. Entonces, este pensamiento se conoce como la herejía nestoriana. Así lo llamaron, la herejía nestoriana. Y era preconizada, expresada, divulgada, predicada. Se le hizo un seguimiento por sus seguidores de Arrios y Sabelios, antiguos sacerdotes. Arrios y Sabelios eran antiguos sacerdotes y estaban de acuerdo con Nestorio. Se hizo una doctrina de eso. Se hizo una doctrina y fuerte. Y esto era lo que predicaban Arrios y Nestorio y Sabelio, lo predicaban. Wow. Porque eran discípulos de Nestorio. Los que hoy, de ahí es donde nace, vas a caer para atrás, lo que se conoce como el gnosticismo. Y de ahí nace lo que se conoce como el gnosticismo, los gnósticos. Pues hablamos de eso, que parte de esa gente quiso desviar a los colosenses la doctrina. Y Pablo les habló fuerte a ese tipo de personas. Wow. Por otra parte, óigame bien, esta es otra posición, porque esta es la posición de Nestorio. Esta es la posición de Nestorio. Pero vamos a ver cuál es el pensamiento de Cirilo de Alejandría. Vamos a ver. Por otra parte, Cirilo de Alejandría, obispo y patriarca
de las sedes alejandrinas alegaba que Jesús fue concebido en el vientre de María juntamente con el Verbo, teniendo como propósito crear el dogma que María no solo es la madre de Jesús, sino que también es la madre de Dios. ¿Quién se inventó esto? Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Eso se lo inventó este hombre, Cirilo de Alejandría. El rezo de Ave María, el Ave María. Ave María, llena de gracia, Señor contigo, y es Santa María, Madre de Dios, ruega por favor. Porque este hombre alegaba que Jesús fue concebido en el vientre de María juntamente con el Verbo, teniendo como propósito crear el dogma que María no solo era madre de Jesús, sino que también era madre de Dios. ¿Qué te parece esto? Él alegaba que si el Verbo estaba en María y la unión de estas dos naturalezas era inseparables e indisoluble, entonces María no solo era la madre de Jesús, sino también era la madre de Dios. ¿Qué te parece esto? Es una locura. Esto es rechazado por los profetas y los apóstoles en sus escritos cuando tratan acerca del ser de Dios. El Verbo es eterno. Óigame, el Verbo es eterno. Correcto. Jesús como humano es sempiterno. Dos cosas diferentes. Además de esto, Pablo niega en su totalidad el fenómeno de la concepción concerniente a Jesús en el vientre de María. Cuando entremos en este tópico, pues daremos mayor información, que es lo que estamos hablando ahora. Entonces, la encarnación del Verbo es un misterio que nadie en lo humano ha podido descifrar. Nadie. Esta encarnación se conoce desde el punto de vista teológico como la unión hipostática, que indica la única, indivisible, indisoluble personalidad del Hijo de Dios en sus dos naturalezas, la humana y la divina. La encarnación significa que la deidad ha venido a unirse con la humanidad, pasando a ser un individuo. Estas dos naturalezas estaban en completa, indisoluble unidad orgánica, que no le dio lugar a una tercera naturaleza. Con estas afirmaciones, el maestro Briceño no está apoyando la doctrina del monofisismo, el monofisismo, que alegaba que en Jesús había una sola naturaleza, que lo divino absorbió lo humano, teniendo Jesús apariencia de humanidad. Jesús es el Dios hombre, no Dios hombre. Es el Dios hombre, no Dios hombre. Jesús negativamente no es 100% Dios y 100% hombre. Jesús es todo Dios y todo hombre. Wow. Es el Theantropos, el Dios hombre, que es un término compuesto. Siendo completamente divino, es un verdadero representante de Dios ante los hombres, y siendo completamente humano, es un verdadero representante de los hombres ante Dios. Wow. Entonces, la doctrina del monofisismo alega que en Jesús había una sola naturaleza, que lo divino absorbió lo humano, teniendo Jesús apariencia de humanidad, pero que no era humano. Dios en su prognosis, en su eterno conocimiento, conociendo el surgimiento de esta falsa doctrina, inspiró a Juan a escribir en contra de esta aberración, en defensa de la verdad en relación con la figura del Theantropos, el Dios hombre. ¿Qué dice Juan? Eso está escrito en Primera de Juan, capítulo 4, verso 2. Dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. El que niega esto no es de Dios, que es lo que está haciendo este señor, sí, negando
de que Jesús era humano y él dice que no, que en Jesús había una apariencia de humanidad. Y esta es una doctrina, oye lo que te voy a decir, presta atención, esta es una doctrina diabólica, nace del mismo infierno, porque al diablo no le conviene ni acepta de que quien lo venció él fue un hombre de carne y hueso. Wow. Él no acepta eso, porque quien peleó con el diablo no fue Dios. Quien peleó con el diablo y quien libró la batalla y quien regeneró al hombre fue el Espíritu Santo por causa de la obediencia en la cual Jesús caminó en la tierra como hombre. Entonces, si Jesús opera como Dios, que más adelante lo voy a explicar, el primero que se va a quejar delante de la presencia de Dios es el diablo y se lo va a decir: a quien yo vencí en el huerto del Edén fue un hombre, tiene que ser un hombre que me venza a mí. Wow. Entonces es un hombre el que venció a Jesús. Por eso es que se levanta esta doctrina diciendo que en Jesús no había, que Jesús no era humano, que era divino y que en él había una apariencia de humanidad. ¿Quién se inventa esto? El infierno. Porque el diablo no puede aceptar de que un hombre de carne y hueso lo venciera. Porque a Adán se le dio un mandamiento y falló. A Cristo se le dieron 613 mandamientos y los cumplió todos. ¿Qué te parece? O sea que él dice que Dios estaba disfrazado. Dios tenía, Sí. él estaba aquí en la tierra, pero tenía un disfraz de hombre, que lo que tú veías era un disfraz. Eso no era piel humana, no era hueso. Es más, te acepto lo que estás diciendo, porque yo yo lo vi, a mí no me lo contó nadie. Lo vi con estos ojos que no solo van a comer el gusano, porque yo me vi en el arrebatamiento de la iglesia. Escucha esto. Yo vi a un hombre, a un pastor reconocido diciendo esa locura, que Jesús no era humano, que en él había un disfraz de humanidad, porque quien estaba en la tierra no era un hombre, sino era Dios en un disfraz de hombre. Eso lo dijo un tipo, que yo te digo quién es que hay para atrás. Lo que pasa es que estos medios no son para eso. Una cosa impresionante. Y la gente se inventa. Y tenía al frente un poco de gente aplaudiendo como focas entrenadas. Es que ese es el problema. No. Que siempre hay un público para el que sale con una locura. Siempre hay alguien que va a seguir. Y mientras sigan personas siguiendo cuanta loquera cualquier persona dice, van a seguir saliendo estas doctrinas falsas de errores. Sí. Entonces, wow. Mira esto. La unión hipostática significa que el verbo haciéndose carne permanece siendo Dios. Esto indica que Jesús, con respecto a su humanidad, es consustancial con el hombre y en cuanto a su divinidad es consustancial con Dios. Es decir, debemos tomar en cuenta un misterio que se dio en la unión hipostática. En las dos naturalezas hubo una transferencia de las propiedades divinas a lo humano. Sin embargo, las propiedades de los humanos no se transfirió a lo divino. Por la sencilla razón que si esto ocurriera, Dios dejaría de ser Dios. No olvidemos que el verbo se hizo carne, no la carne se hizo verbo. En Jesús tenemos la figura del Theantropos, el Dios hombre. Y en esto consiste la humillación de Jesús, que pudiendo manifestar las propiedades y virtudes de Dios que le fueron conferidas en su ministerio, caminó como un hombre, nunca operó como Dios. Este tema lo desarrollaremos con detalle cuando estudiemos lo que es la kenosis y la plerosis de Jesús. ¿Okay? Pero maestro, que eso quiere decir que entonces Jesús, siendo hombre y siendo Dios, renunció Jesús temporalmente a ciertos atributos divinos o mantuvo plenamente su divinidad. Si entramos ahí, vamos a entrar en la kenosis, en la plerosis. Okay. De Jesús. Vamos a esperar llegar hasta allá. Sí, no me adelanto. Sí, no, porque te adelantas, entonces vamos a confundir a la gente. Yo sé que tú estás ansioso, como mucho. Es que vi que la pregunta entró ahí. Es que si nosotros entramos en la pregunta que me acaba de hacer, vamos a entrar de una vez a desarrollar lo que es la plerosis. Okay. Y eso deberíamos de dejarlo para cuando nos toque. Sí, entonces,
ya está explicado en qué consiste la humillación del verbo. Bueno, hay que seguir acá, que hay unos pasos que dar. En Okay. cuanto a la unión hipostática y su enigma, Pablo dijo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Estas expresiones demarcan el misterio y lo incomprensible que es la encarnación para la mente humana. Para un hombre como Pablo, el apóstol, quien recibió las más grandes revelaciones, la encarnación pasó a ser un misterio. ¿Qué te parece? Lo cierto es que la figura de Jesús es resultado de la encarnación del Verbo. Esto es lo que Pablo quiso decir en Colosenses 2:9 cuando dijo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La pregunta es, ¿cómo es que lo divino y lo humano, siendo dos naturalezas, pasaron a ser completamente en sí mismas tan orgánicas e indisolublemente unidas que no dio lugar a una tercera naturaleza? Es la pregunta. Respuesta. Este es el gran misterio que hasta el día de hoy no ha tenido respuesta. Lo que no se puede discutir es que de la encarnación del Verbo nació el teantropos o surge el teantropos, el Dios hombre. La doctrina de las dos naturalezas en una persona es aceptable dentro de la teología, no porque se entienda por completo el misterio registrado en las Escrituras acerca de la encarnación, sino como un acto de fe. Solo por fe es que podemos aceptar todo aquello que está registrado en las Escrituras y que está más allá de la comprensión humana. La encarnación o la unión hipostática es un misterio que desafía toda explicación humana y así seguirá siendo porque es el milagro de los milagros. Diversos intentos se han hecho en el curso del tiempo para dar una explicación psicológica de la encarnación. Todo impulso está detenido al fracaso por la razón de que una explicación psicológica en el pensamiento humano de la unión de las dos naturalezas está fuera de toda discusión y comprensión. Solo por fe, repito, se puede aceptar que dos naturalezas al unirse pasan a ser un individuo sin dar lugar a una tercera persona o una tercera naturaleza. Así es sencillo. Es que la Biblia es clara y dice que hay misterios en la Biblia que todavía no han sido reveladas al ser humano, al hombre, y que no pueden ser reveladas todavía al ser humano, al hombre. Y esto de la encarnación es un misterio todavía, que no se puede Mira, decir que a su plenitud nosotros podemos entender y conocer esa doctrina. sí, claro, claro. Ahora hay una pregunta, ¿no?, que hay que responder. Razones de la encarnación. Oh. O sea, ¿por qué se dio? Eso está en la Biblia. Esto es extenso. ¿Por qué se dio? Cuando estudiamos las características de un mediador, aquí empezamos. Mediador, del griego mesite, que es el término que utilizó Pablo para hablar del mediador, de Jesús. Podemos entender cuál fue la causa o la razón para que se diera la encarnación. Aquí está el misterio. Aquí está la verdad en el término mesite. Cuando estudias etimológicamente este término, mediador, mesite, te vas a dar cuenta, se te prende el bombillo. Dice, ahora entiendo por qué. Ahora entiendo. Wow. Está en la Biblia. Joel, está en la Biblia. Tiene más de 2000 años en la Biblia y los evangélicos no entienden esto. En el peor de los casos, los ministerios, no todos, pero los hay, la mayoría. Es correcto. El término mediador es aplicable a uno que va entre. Se usa en el Nuevo Testamento aplicado a uno que media entre dos partes con vistas a conseguir paz. ¿Dónde está eso, maestro? Primera carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Ahí está eso, en esa primera carta. ¿Qué dice vamos a ver qué dice esta carta? Voy a citarla. Cito. Porque hay un solo Dios
y un solo mediador entre Dios y los hombres. Oiga, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pero vamos a analizar esto, porque hay un solo Dios. Este término, el primer término Dios, ¿quién es? El primer término Dios aquí, Pablo está haciendo referencia al verbo en la persona de Jesús. Aquí Pablo toma en cuenta lo divino y más adelante toma en cuenta lo humano, donde te está hablando del teantropos, el Dios hombre. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El término mediador es aplicable a aquel que, poseyendo la naturaleza y propiedad de aquel ante quien él actúa, Dios, y que asimismo participara de la naturaleza de aquellos a favor de los que él actúa, el hombre, solo poseyendo la deidad y la humanidad, podría él abarcar las demandas de uno y las necesidades del otro. ¿Qué te parece? Wow. Además, las demandas y las necesidades podrían hallar su satisfacción solo en aquel que, siendo el mismo sin pecado, se ofreciera a sí mismo como sacrificio a favor de los pecadores, llevando el pecado de ellos. La encarnación de la deidad con la humanidad trajo como provisión un sustituto que representaría a ambas partes perfectamente como Dios y como perfecto hombre, para representar a Dios delante de los hombres y a los hombres delante de Dios. Wow. Y así conciliar ambas partes como sumo pontífice entre Dios y los hombres. La encarnación era la única solución al problema del hombre. La divinidad y la humanidad se unieron perfectamente en la persona de Jesucristo para pagar la deuda demandada por el Tribunal Supremo Celestial, donde había un acta de decretos en contra del hombre, en la cual él no podía pagar. Definitivamente. Dios se manifestó en carne en la persona del Verbo para representar al hombre ante él mismo y poder legalmente dar al hombre de su naturaleza divina y libertarlo de la esclavitud satánica. Solamente un ser que surgiera de la unión de las dos naturalezas, divina y humana, llamado teológicamente al teantropos, que es el Dios hombre, podía satisfacer las demandas de la justicia celestial y así y al mismo tiempo enfrentar al diablo, al sistema del mundo en condición de hombre, pero sin pecar. La encarnación del Verbo con la humanidad estriba o radica la esencia de la redención del hombre. Jesús no es Dios encarnado. Si Jesús no es Dios encarnado, entonces su sacrificio y muerte no tienen ningún valor o efecto en cuanto a la salvación y redención del hombre. Ya que si él fue solo hombre y no Dios hombre, su sacrificio queda anulado y sin valor alguno, porque era necesario que el precio fuese pagado por un hombre perfecto sin pecado, así como un hombre que tenía la justicia y la vida de Dios cayó. Un hombre tenía que representar al hombre y sacar al hombre caído en Adán. Un hombre sin manchas, sin ser de generación natural o engendrado por el hombre, ya que todos los hombres estaban bajo el dominio de Satanás. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso que Jesús no se dio a la concepción, porque Jesús no es de naturaleza, aunque era humano, no venía de la naturaleza humana. Claro, no fue concebido por hombre. Dios hombre podía cumplir con las demandas del Tribunal Supremo Celestial. Era imprescindible
que quien muriera por el hombre sacrificando su vida, tuviese la naturaleza divina y la humana simultáneamente para poder representar ambas partes perfectamente. Era necesario que Dios mismo pagara el precio. Solo Dios mismo podía hacer esto, satisfacer sus propias demandas. Nadie más lo podía hacer. Esta es una verdad que presenta Pablo en la carta que escribió a los Corintios. ¿Dónde está eso? Según de Corintios 5, 18 y 19. Como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Jesús. Wow. ¿Qué te parece? Wow. Eso es una verdad demasiada, muy bien explicada. Ahora, te hago una pregunta, Joelito. ¿Tú te esperabas esta información? No. Definitivamente, esto está poderoso, contesta muchas preguntas, aclara muchas dudas. Joel, te voy a decir una locura que yo quiero, ojalá que tú la entiendas. Tírala. Esto va a ser una bomba para muchos que lo van a escuchar. Si le dicen a usted loco, también me lo dicen a mí, porque yo estoy junto con usted. Vamos. Esto va a ser una bomba. Tú te estás metiendo en graves problemas con invitarle una introducción. Mira la verdad que te voy a decir. Hay áreas en tu vida que el gran yo soy, el Dios Padre y el Espíritu Santo no te pueden entender. ¿Cómo es eso? Bien. Explíqueme esa locura, vamos. Te explico. Supuesto negado. Caí en pecado de inmoralidad sexual porque una mujer se metió en mi cuarto, se empezó a desnudarse, a quitarse las prendas. Hubo una subida de clima, una erección. No me aguanté y tuve relaciones sexuales con la persona y después caí de rodillas. Y le vengo a decir al Padre, Padre, vengo a hablar contigo, pequé. El Padre dice, lo sé. Y yo sé que tú sabes por qué pequé. Yo sé, Señor, que tú sabes lo duro, lo difícil que es que una mujer se te desnude. Dios te va a decir, no, yo no sé eso. No lo sabes, no. Yo sé que tú sabes lo que es una erección, tampoco sé eso. Yo sé que tú sabes cuánto llama la atención a nosotros los hombres una mujer. Dios te dice, tampoco sé eso. Por eso me hice carne. Wow. Por eso me fui a la tierra. Para estar con ustedes entre los hombres y poderte entender ese tipo de oración que me estás diciendo. Por eso te voy a decir algo. Ve y habla con Jesús como hombre, para que Jesús venga y hable conmigo como Dios, para poderte entender lo que estás diciendo. El mediador. El mediador. Más nada. Más nada. Porque Dios no sabe lo que es una excitación sexual. Dios no sabe. Dios hizo al hombre. Y él sabe por todo lo que el hombre pueda pasar, pero no experimentó eso. Es más, Dios sabe lo que es el pecado. ¿Sabías eso? Pero no experimentó el pecado. En él no habita el pecado. Jesús, como verbo encarnado, el teantropo, sabe lo que es el pecado y experimentó el pecado. Porque Dios lo puso sobre él. No porque lo haya hecho, sino Dios puso el pecado de la humanidad sobre él. Exacto. No es que Jesús tuvo ese tipo de actos aquí en la tierra. No, nunca. Sino no que pecado en él. En la cruz fue depositado el pecado y él sabe cuál es el sentimiento del pecado en el hombre. Señor, la separación de Dios y los hombres por causa del pecado. La carga de un ser humano a llevar el pecado. Él no solamente experimentó la carga de un solo hombre, él experimentó la carga del pecado de la humanidad completa. De todos. No fue fácil. Claro. Entonces hay áreas que tú te vas a acercar a Dios a hablar con él, pero es mejor que hables con Jesús primero, porque hay áreas en las que Dios, si hablamos a la práctica, si hablamos a la omnisciencia, Él lo sabe todo. Correcto. Él lo sabe todo, pero si hablamos a la práctica hay cosas que Dios no ha experimentado, porque Él no estuvo aquí en la tierra, quien estuvo fue el verbo encarnado. Claro, por eso es que cuando el verbo se hace carne, eso se conoce como la humillación de Dios en el verbo. Claro, se hizo un cuerpo pecaminoso. Por eso tenemos un mediador
tenemos un sumo pontífice y tenemos un intercesor a la diestra del Padre que nos conoce perfectamente, que Él sabe lo que es hambre, que Él sabe lo que es sed, que Él sabe lo que es desnudez, Él sabe lo que es orinar, Él sabe lo que es evacuar, Él sabe lo que es comer, Él sabe lo que es sudar, Él sabe el dolor, Él conoce todo. El Padre que está ahí con el trono no sabe nada de eso. ¿Por qué no experimentó eso? Pero Él sí, papá, yo pasé por allí, yo sé lo que Él está sintiendo. Entonces cuando el Padre mira al Hijo y le dice, wow, wow, wow. Entiendo. Es una verdadera humillación, maestro. Es una verdadera humillación porque si tú te pones a mirarlo verdaderamente, la pureza de Dios, que dice que es santo, 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 que no habita pecado en él. No hay muerte porque eres eterno. Entonces, tú salir de ahí y hacerte alguien con un cuerpo pecaminoso, un cuerpo que tiene muerte, que tiene día de nacimiento y tiene día de muerte, ¿sabe? Que tiene fecha de expiración. Y no tan solamente eso, morir de la manera más vil y más humillante para entonces nosotros poder tener perdón y vida. Es una verdadera humillación. Eso no es fácil. Mira, Joel, te lo vuelvo a repetir con mucha humildad, lo digo. Si en la iglesia se predicara estas verdades, el evangelio fuera otro. Claro. El evangelio fuera otro. Sí, y una de las cosas que yo me atrevo a decir, que la mayoría de nuestros pastores, no quiero decir porcentaje porque no quiero abusar, que la mayoría de los que están al frente en nuestras congregaciones no conocen estas verdades desde el punto de vista en relación a la cristología. No conocen estas verdades. Claro. Porque para conocer esto no lo conseguí yo en una caja de un detergente. Esto no lo conseguí yo en la tapa de una gaseosa. Esto lo conseguí yo en 40 años estudiando las escrituras, 42 años estudiando las escrituras. Wow. Estudiando, buscando, indagando, llorando, gimiendo, amaneciendo. Mi esposa me decía, tú eres un ratón de biblioteca. Te comen los libros. Sí. Y yo, lo mío es esto, estudiar. Y todavía estoy estudiando. Todavía. Yo no dejo de estudiar. Es como porque cada día consigo cosas mejores, cosas más profundas en la Biblia, el cual tengo que añadirle a lo que yo tengo escrito. Cada día el Espíritu Santo me ilumina nuevas cosas que están en la Biblia. Es como cuando Jesús que te digo algo, ¿no? Que por mucha prudencia a veces no las digo. Yo te acepté este tema, te acepté este tópico del tema de la cristología porque eres tú, y que el Espíritu me dio testimonio que lo hiciera, pero yo esto no lo digo en las iglesias, porque esto lo digo yo en las universidades teológicas. Yo doy cristología en las universidades teológicas y lo enseño. Son alumnos, son discípulos y son gentes mayores que están ahí sentadas, que ya deben manejar bien esto, deberían, no sé. Claro, pero es como cuando Jesús le dijo a Pedro, eso no te lo reveló sangre ni carne, esto te lo reveló el Espíritu Santo. A eso mismo, pues entonces esas verdades se le son reveladas a usted. Claro, hay muchas verdades que son chocantes porque son cosas, como usted dice, que no se enseñan en las congregaciones, pues, ¿verdad? Pues muchos no las saben, o muchos las saben y no las quieren decir. Pero si es como usted acaba de decir, si este tipo de verdad o este tipo de conocimiento se enseñaran en los templos, yo creo que El evangelio fuera otro. sí, la mentalidad del pueblo fuera diferente. Fuera diferente. La mentalidad, no solamente la mentalidad, la manera del creyente vivir y actuar también fuera diferente. Porque según el conocimiento nosotros tenemos la manera que nosotros actuamos. Eso es de ahí. Y yo le agradezco a usted, ¿verdad? Que usted aceptara el hablar de este tema, que usted aceptara el estar aquí hoy. Ya yo creo que por hoy esto es suficiente. ¿Cuáles las próximas preguntas de la próxima clase? La kenosis y la perosis. Le digo clase. Fíjate todo lo que hemos tenido que decir para entrar en esto.
Claro, para entrar en la kenosis. No podíamos. ¿Cómo entramos en esto si no explicamos lo que ya en 2 programas, en 2 horas, hubiese quedado la gente en la luna? O sea, no hay una hilación de pensamiento. Este tipo está presentando un mensaje a destajo allí. No se puede. Ese es el propósito, ese es el propósito de esta plataforma, de este programa, que podamos coger las cosas con tiempo, con calma y que la gente pueda entenderlo, ¿verdad? Hay gente pues que come en vianda, pero hay otros que están todavía en leche y por eso es la importancia mira, hay personas que me escriben y me dicen, óyame, ese hombre, ese maestro, yo puedo entender todo con claridad porque él lo explica paso por paso y con una facilidad. Y yo, bueno, para eso estamos aquí, para que ustedes puedan ser aclaradas muchas dudas, porque la manera que el maestro las habla y las explica, pues es una manera que es con sabiduría profunda, pero también entendible. Y yo le doy gracias a usted y le doy gracias al Señor por esa sabiduría y por esa forma en cual usted puede exponer la palabra y la gente puede entenderla. Pero bueno, yo creo que ya para el programa que viene, ya vamos a estar hablando, ¿verdad? Lo que es la kenosis y la plerosis. Y vamos a estar, ¿verdad? Ya entrando un poquito más ya profundo en lo que es, más profundo, porque esto es profundo, pero vamos a estar más profundo en lo que es la kenosis y vamos a ya ir entrando ya con un conocimiento y un entendimiento un poco más amplio para poder entender ya lo que falta para terminar este tema. No quiero que te vayas sin antes decirte que entres a nuestras redes sociales, tanto el YouTube, Facebook como TikTok. Y si deseas ayudarnos, puedes suscribirte a nuestros canales y puedes darle like a las páginas, tanto en YouTube como el doctor Maestro José Briceño. Lo puedes conseguir en YouTube. Lo puedes conseguir en el fanpage Facebook como Maestro José Briceño y en TikTok Maestro José Briceño. Este servidor, Joel Maldonado, puede conseguir los canales de esta plataforma como Cara a Cara con la Verdad, tanto en YouTube, Facebook, fanpage y TikTok, Cara a Cara con la Verdad, Cara a Cara con la Verdad. Así que si deseas ayudarnos a crecer y que esto pueda expandirse más y podamos llevar esta palabra a muchas personas que yo sé que la necesitan y que van a abrazar este conocimiento, ayúdanos con tu cooperación y compartiendo estos videos para que otras personas puedan tener esa oportunidad como la cual tú la estás teniendo hoy para poder aprender más de la palabra. Maestro, algo que tenga que usted abundar antes de irnos. Nada, no, si le añadimos un poco más, echamos a perder el asunto. Todo bien. Ok, bueno, gracias a ti que estás viendo, escuchando este programa, la kenosis del Eterno, la encarnación del Verbo. Sé que te lo has saboreado y te lo has disfrutado como lo he hecho yo, como lo estoy haciendo. Y sé que te lo estás disfrutando, estamos pasándola bien. Si te das cuenta, nosotros aquí, ¿verdad? Nos gusta hablar ya más bien como si fuera un tipo de conversación, como si fuera algo que estuviéramos sentados en una sala hablando. Así que, pues así siéntete tú también cuando estés escuchando y viendo estos programas, que estamos todos sentados en una sala dialogando con nuestro amigo José, el maestro José Briceño. Así que gracias por estar aquí. Bendiciones, maestro. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado José Briceño se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.